Ahora aquí estoy desde Colombia. Colombiana. ¿Cuál es su formación? Terapeuta ocupacional, licenciada en Artes Plásticas, con una maestría en Educación y un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. ¿Quién más? Carlos Esteve. Presente, desde la Ciudad de México. Igual cuéntenos, también es psicólogo, ¿verdad? De formación de licenciatura, soy licenciado en psicología, tengo una maestría en psicoterapia gestalt, otra maestría en tanatología y un doctorado en filosofía gestalt. Bueno, está Farid Alejandro Carmona Alvarado. Sí, señor, aquí estoy. Tengo pregrado en psicología, licenciatura en administración educativa, tengo especialización en docencia universitaria, maestría en educación, doctorado en ciencias de la educación, postdoctorado en investigación cualitativa con énfasis en procesamientos de datos. Perteneciente a la región Caribe de Colombia. Joemir Jesús Pérez Partus. ¿Estará por ahí? No, no se ve. Estoy viendo aquí en el listado de los presentes, ¿no? Entonces está pendiente. María Eugenia Álvarez Almonte. Hola, buenas tardes. Hola, Sí, yo soy Maru Álvarez. Yo estudié licenciatura en Contaduría Pública, una maestría en Impuestos y un doctorado en Administración. Gracias. Mexicana, ¿verdad? Del Dumer estado de Durango. de Durango. Dumer Pedraza. Bueno, cordial saludo al director y a todos los compañeros. Mi nombre es Dumer Pedraza y soy médico y cirujano. Gracias, Dumer. Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo. Doctor, ¿qué tal? Buena tarde, gusto saludarlo. Tengo que Compañero. presentarme, perdón. Política, sí, breve, si usted así. Ok. Eduardo de la Torre Jaramillo de México. Yo soy licenciado en Derecho y en Sociología. Tengo 3 maestrías, una en Teorías Críticas del Derecho, otra en Gobierno y Administración Pública y otra en Ciencia Política. Las 2 primeras en España. Soy doctor en Ciencia Política por la Complutense y acabo de terminar el segundo doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell en México. Y soy profesor universitario y tengo una consultoría política y jurídica. Mucho gusto. Gracias. Alex Ruth Sacker Arroyo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alex Sacker, de Colombia. Soy bacterióloga y laboratorista clínico. Tengo una maestría en educación y doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica. Gracias. Estamos Marta Elena Roa. No está Marta Elena, dejamos pendiente. Y finalmente, Raúl Jauregui Mercado. Raúl, sí está. Está cerrado tu micrófono, Raúl.
No se oye. Y hace un momento sí te escuchábamos. No. Tampoco. Igualmente habría dos opciones: que revises la conexión de tu auricular, desconectar, volver a conectar. Si no ingresa así y te conectaste a través del link, probablemente habría que cerrar tu sesión o colgar y volver de nuevo, porque no te estamos escuchando. Ya regresó. Desconéctalo. A ver si sin el audífono y el... Hola, Ahí está. Sí, señor. ¿me escuchan bien? Claro. Bueno, doctor Casas, muy buenas tardes, estimados amigos, reciban un saludo fraterno. Mi nombre es Raúl Jáuregui, vivo aquí en Arequipa, Perú. He estudiado una maestría en educación superior, una maestría en investigación integrativa en multiversidad, el doctorado en pensamiento complejo. Y es un privilegio compartir con ustedes este espacio de un postdoctorado, y me da muchísimo gusto que tengamos colegas de diferentes disciplinas para poder practicar el pensamiento complejo. Bienvenidos y gracias por la oportunidad, doctor Casas. No, a ustedes por la confianza. Ahora me gustaría preguntarles si preferirían atender asuntos, digamos, de coordinación general relativas a las sesiones presenciales en este primer momento, o preferirían que trabajáramos la introducción a los módulos y finalmente concluir con los detalles de coordinación general. ¿O lo dejan a mi libre decisión? Ya nos conoce y creo que nos gustaría más bien recibir sus lineamientos. Muy bien, gracias. Yo creo que sí, además, tanto por la singularidad, a pesar de que cada vez hay más familiaridad con las formaciones a través de herramientas digitales, ¿no? Entonces, miren, tengo aquí, les voy a compartir pantalla, un diseño previo de las sesiones. Todas están programadas, las inicié a programar el día miércoles a las 15:30 horas centro de México, 14:30 norte de México, 16:30 Bogotá, 18:30 Buenos Aires, y bueno, vamos a tener que integrar Perú, pero creo que Perú anda como horario Buenos Aires, Raúl. No les sabría decir si tenemos el mismo horario que Buenos Aires. ¿Qué horario tienes ahora? Aquí en Perú son las 16:43. Ok, no, entonces una hora. Es coincidente con Colombia. Es coincidente con Colombia, sí. Ah, sí, claro, con Colombia sí. Listo. Bueno, sin embargo, he recibido también solicitudes suyas para intercalar algunas sesiones en miércoles. Es decir, que una sesión puede ser jueves, otra sesión en miércoles, dado que hay diversidad de agendas en el mismo horario, ¿no? Entonces, Bien. hoy, sí, adelante. Sí, incluso a mí me sería difícil, incluso hoy tuve que pedir permiso en la tarde, si es importante que hagamos un cronograma,
Pues yo tendría que ajustarme y de pronto mirar cuándo puedo asistir. Si está en la opción que miraran un martes, un miércoles, también me puedo ajustar, puedo correr la programación entonces para otros días, sí, me queda bien, pero que sea algo que nos favorezca a todos. Sí, claro. Carlos me había comentado de jueves. No sé bien si el miércoles, Carlos, el miércoles existe posibilidad. En ese horario no tengo inconveniente. Bueno, entonces también Eduardo, creo que me había comentado sobre la posibilidad. Sí, doctor. ¿El miércoles está bien? Sí, yo preferiría el miércoles, como le había comentado. Bueno, De preferencia, salvo lo que opinen los compañeros, ¿no? entonces estaríamos por revisar con Dumer, con Alex, con María, con Raúl, si les parece adecuado, miércoles a las 15:30 hora de la Ciudad de México, 16:30 Colombia. De mi Yo parte, podría- no a hay ver. ningún inconveniente por el día. Cualquier día está bien, solamente que sea después de las 16:30, o sea, 15:30 hora de México. Está bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tengo Una la misma pregunta, situación. doctor. Sí, María. Sí, ¿las reuniones serían cada cuándo? Quincenales. Quincenales, ok. Miércoles, 2 veces al mes a las 15:30. En algunas ocasiones serían 3 veces por mes en estos Ok. meses largos. Ujú. Y no pensaba quizá en acortar alguna, pero como se cruzan vacaciones de Ok, diciembre y enero, entonces nos perdemos 2 sesiones. está bien. Aprovechemos bien. entonces las que entran en 3 de los meses largos, ¿no? Muy bien. Sí, estoy de acuerdo, gracias. En Bueno, mi caso, entonces, sí, doctor Carlos, doctor Gustavo, yo estoy, digamos, si puedo los miércoles a la hora de México. perfecto. Entonces, en general tendríamos entonces ya un acuerdo. ¿Sí? Miércoles, a partir de esta fecha, cada 2 semanas, encontrarnos. Entonces, déjenme hacer la corrección en el documento, hacer la impresión de pantalla, el PDF, y se los hago llegar por este medio e igualmente lo coloco, dejo constancia de ello en el foro del Moodle, ¿sí? Por el medio que ustedes prefieran, descargarlo si lo quieren imprimir, ya quedamos. Entonces, para poder hacer la corrección y que quede agendado. Miren, a mí me resulta cómodo el Skype, porque nosotros tenemos un tiempo ya importante utilizándolo. No tenía estas funcionalidades, la verdad es que tiene pocos años que Skype trató de ponerse al día en funcionalidades. Para reuniones de 10, 20 personas funciona bien, salvo que de pronto se sature un poco y lo que tengamos que hacer, como también le llega a pasar al Zoom, es quitar los videos. Por lo demás funciona bien. Entonces les propongo que iniciemos así. Si en algún momento vemos que no está dando de sí técnicamente, nos pasamos a una sala de Zoom. Universidad también tiene la sala de Zoom, pero ya estamos en este grupo. Yo supongo que ya estando aquí, recibiendo mensajes, pues no debería haber inconveniente en conectarnos por este medio. Normalmente lo que ocurre es que como no hay habitualidad en su uso, porque como les decía, no se puso al día en funcionalidades, pues mucha gente le dejó de ocupar y más bien les parece como obsoleto porque tienen la experiencia anterior a sus adecuaciones, ¿no? No sé qué piensan, si están de acuerdo en que nos mantengamos aquí. Bueno, doctor Gustavo, está bien. Yo en realidad desde mucho tiempo que estoy volviendo a usar el Skype. Por mi cuestión de trabajo, más utilizo el Google Meet o el Zoom, o incluso hay una aplicación en Windows que también se utiliza.
de este espacio y si funciona bien, está bien. Bueno, Y todos una pueden. pregunta que le Sí. quería hacer, doctor Gustavo, es ¿cuánto tiempo duran estas reuniones quincenales? ¿Es una hora y media? Muy bien, es una buena. Normalmente están programadas para 1 hora y 30 minutos Ok, y nos extendemos si digamos, la conversación, el diálogo, eh, lo encuentran pues fructífero, ¿no? Y lo máximo que suele ocurrir que sea son las 2 horas, ¿no? ya. Y una pregunta más, doctor Gustavo. ¿Hay alguna agenda específica para cada reunión? ¿Hay algún previo que tenemos que hacer para la reunión? ¿Hay algunas pautas o criterios? No son los módulos van definiendo el abordaje, ¿no? En este caso nos encontramos en la sesión del primer módulo, es una sesión, por un lado, general e introductoria, y después un perfilamiento, ¿no? De las motivaciones de las temáticas del doctorado y en particular del primer módulo. Y ya en la siguiente sesión entraríamos con propiedad a la revisión y debate entre nosotros, que es quizá lo más importante, de los insumos que están en plataforma y sobre los que se les solicita los entregables en los foros. Les contaba a un par de personas con quien me reuní previamente que los foros los utilizamos más para socializar entregables que propiamente para el intercambio de mensajería, porque como ustedes saben, lo que nosotros tenemos, y ustedes son evidencia de ello, pues son personas que trabajan, en este caso llevan un estudio y evidentemente necesitan darle agenda a su vida personal. Pues más allá de ser demasiado exigentes en las comunicaciones por foro, lo que deseamos es que los entregables sean el pretexto de cualquier clase de comunicación. Especifique más y más en este nivel, ¿no? En la medida en que cada quien vaya haciendo un entregable, una reflexión escrita, una respuesta a una pregunta detonadora, una revisión o comparativa de autores y demás. Entonces el resto puedan ir generando sus Doctor opiniones. Gustavo, Sí, los entregables, he visto en el espacio del foro sí, que hay señor. para escribir directamente, pero también hay una opción para adjuntar documentos. Sí, Los entregables se hacen utilizando ese vínculo, ese sí, canal. sí, señor. Bien. En todos los casos se indica si se hace como comentario al foro o si se hace como un documento anexo, ¿no? En este caso, al ser el primer módulo y requerirse cierto grado de familiarización, empezamos con cierta informalidad, ¿no? Es decir, podemos colocar el comentario directamente en el foro, hacer ciertas realimentaciones y progresivamente pues vamos haciendo entregables. Por efecto, además de, de la propia autoexigencia suyas con seguridad, y la utilidad que encuentren en los contenidos, pues se desarrollan documentos Word que la recomendación pues, es que lo pasen a un PDF y lo compartan para que nosotros podamos leerlo, ¿no? Eso es. Entonces, las primeras, de hecho aquí están, miren, voy a poner si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Las primeras 3 sesiones están dedicadas tentativamente a la introducción y módulo 1, 3 de agosto y 7 de agosto, 31, ¿no? Introducción y módulo 1. En septiembre, las 2 sesiones de septiembre están dedicadas al módulo 2. En todos los casos es perfilamiento del módulo y después atención a los contenidos del módulo. Las de octubre al módulo 3, las de noviembre al módulo 4, las de diciembre y enero al módulo 5 y 6 junto con la primera de febrero, la del 15 de febrero al módulo 7,
y una sesión... Doctor, no se ve la pantalla, perdón. No se ve la pantalla. Nos vemos nosotros nada más. Eso está raro. Yo creo que hay retraso en la señal. Yo sí la veo. Bueno, yo sí la veo. está en Yo medio. sí la veo. Sí, De Eso, pronto es cuestión de señal. Acá se ve normal. sí, es la señal. Lo mismo que le decíamos a Raúl, lo que puede hacer es salir de la sesión si entró por un link, salir y volver a ingresar. Si tiene cuenta de Skype ya, entonces que ingrese por su cuenta y me deje la cuenta por escrito aquí mismo en el chat, en el mensaje, para que la agregue por medio de la cuenta. Pero puede ser la señal de internet. Yo creo Entonces, que es la señal, doctor, porque empezó a sí. llover, disculpe. No se preocupe, está bien. Y una del 29 de febrero como cierre, si se considera necesario después de la sesión del 15 de febrero, ¿no? Esa es perdón, del 15 de febrero. Pues sería del 14 de febrero, recorrerla un día para atrás, ¿no? Me falta aquí hacer la adecuación en esto que les estoy contando. Entonces sería de una vez 2 de agosto, 16 de agosto, 30 de agosto, 13 de septiembre, 27 de septiembre, 11 de octubre, 25 de octubre, 8 de noviembre, 29 de noviembre, 8 de diciembre, 17 de enero, ya 31 de enero, ¿no? No sé si ya hay 31 o 30. Trae 31. ¿Sí trae 31? Enero siempre trae 31. Ajá. Al menos en Arequipa. 31 de enero, 14 de febrero, probablemente se la tengamos que posponer. No nos queremos interponer en las celebraciones amorosas. Sí, Y febrero también trae 29 en el 2024, doctor Gustavo. Ajá, entonces sería 28 de febrero. 14 y 28 de febrero, vemos qué pasa con el 14. La segunda sesión sería 16 de agosto, porque 12 es sábado. Ah, caray, ahora yo estoy mal. Bueno, déjenme hacer las correcciones, perdón. Les mando bien hechos. Bueno. En lo que a mí respecta, esta información es la mínima necesaria, pues, para que nos empecemos a coordinar, ¿no? Que ya tengamos una fecha donde podamos conciliar horarios, que tengan acceso a la plataforma, que notemos cómo hay una relación entre los módulos y cuando menos 2 sesiones al mes, la finalidad de cada una de esas sesiones, unas que perfilan y otras que buscan hacer un diálogo, un debate, una profundización respecto de los contenidos. Por lo demás, bueno, creo que estamos en condición de iniciar, si no tienen inconveniente respecto a este primer módulo. O sea, ya podemos participar en el foro con nuestras... Hay una pregunta ya que hay en el foro. Sí, eso lo pueden hacer en el transcurso del mes. La idea pues es que la participación o las participaciones estén debidamente informadas, es decir, que puedan, además de sus primeras participaciones, producto de su conocimiento propio, en un segundo momento, si fuese el caso, o tercer momento, ya vinieran contrapunteando, ¿no? Articulando
respecto de los dichos en los videos o en los documentos en específico. Claro, entonces la lógica, doctor Gustavo, para comprender es que en cada módulo hay materiales que son vídeos, y en otros casos son libros, incluso artículos. Es correcto. ¿Sí? Entonces, plantea la pregunta o el problema, en fin, del módulo. Entonces, las lecturas o el escuchar, digamos, los contenidos que hay en los vídeos, eso sirve como un insumo para contrastar con nuestras visiones, nuestras interpretaciones, nuestra experiencia sobre esos temas, y luego dar una respuesta en esos términos. ¿Sí? ¿Es correcto? Es correcto. Y además, casi todos los módulos en estos foros que son, como les decía, para los entregables principalmente y los comentarios que deriven de los entregables, están asociados en casi todos los casos a preguntas. Que bueno, estamos en este ya nivel donde incluso más que buscar apodícticamente, ¿no?, lo que es el pensamiento complejo, creo que están cada uno de ustedes pues en condiciones de estimular un debate, ¿no?, lo suficientemente afortunado, ¿no?, en términos intelectuales, con el pretexto de las preguntas, ¿no? Por eso están diseñadas así. Más que un listado de contenidos, es el título del módulo, la pregunta para generar el ambiente de aprendizaje y disparar el resultado a considerar en la evaluación, ¿no? La evaluación es muy sencilla, en realidad solamente colocamos acreditado o no acreditado, no hay ninguna evaluación por encima de ello, y lo más importante pues es lo que logremos hacer entre nosotros, ¿no? Claro, se esperaría, digamos, de que cada uno de nosotros pudiera, digamos, comentar o aportar a lo que cada quien también escribe en el foro o el documento que adjunta. Es correcto. Sí, en el primer módulo hay un documento de Carlos Reynoso que es bastante picante, ¿eh? Que valía la pena leerlo. No sé si escucharon de él, doctor, usted lo conoce seguramente, doctor Gustavo. Sí, sí, claro. Claro. ¿Qué les parece entonces si empezamos con las motivaciones de los módulos y después una introducción general al módulo 1? ¿Sí? Entonces, definimos 7 módulos por razones, por un lado, de tiempo, duración, por otro lado, por los tomos del método y los saberes, ¿no? Los 7 un poco, jugando un poco. Pero principalmente porque hay una línea de vinculación entre estos temas por los que se estima que el pensamiento complejo ha dejado de ser una propuesta casi de carácter unipersonal, es decir, moriniana, para convertirse en una diversidad de actores, de grupos de trabajo, de grupos de educadores, de grupos de investigación, que van impregnando en cierto sentido con su sello y en algunos casos hasta desvinculando propuestas, argumentos, proyectos de lo que inicialmente planteara Edgar Morin. En algunos casos con cierto grado de justificación, en otros lados con cierto grado
también de pugna o litigio por una jerarquía, cualquiera que ésta sea, en algunos casos legítimas, en otros igualmente cuestionables en su legitimidad. Un poco hacia allá este comentario va sobre lo que estaba planteando Raúl respecto del texto de Reynoso, ¿no? El módulo 1 se titula Teorías del Conocimiento y Epistemología, como ustedes ya pudieron notar. Este módulo 1 está conectado con el tomo 1 del libro del método, que es el libro académicamente, pues, la obra académicamente más significativa de Edgar Morán, pese a que se conocen otro conjunto de obras un tanto más de corte más de difusión y de divulgación, como los 7 saberes, Cabeza bien puesta, Tierra Patria, Mis demonios, ¿no? Un conjunto de textos de carácter más de difusión y divulgación, que no pierden el toque intelectual de Morán, pero que en términos de lo que hace que una institución se aboque, como en este caso Multiversidad, al pensamiento complejo, pues hay una especie de obra capital que es el método, ¿no? El primer tomo del método se llama La naturaleza, la naturaleza. Ya se editó por primera vez en el 77 en francés y en el 81 en castellano. Estamos cumpliendo más de 40 años, ¿no?, de este documento, y además pues resulta importante también asumir que hay ya unos sanos desprendimientos, dijéramos, del padre, jugando un poco con esta figura de filiación, ¿no? ¿Qué es lo que a grandes rasgos nos dice Edgar Morán en el tomo 1? Es que circula una idea de la ciencia, particularmente una idea de la ciencia madre, por decirlo así, que es la física, ya bastante alejada del modo en el que se está comportando realmente en las universidades, en los centros de investigación que más relevancia tiene. Y que la enseñanza respecto de las mismas necesita una especie de actualización que debe comenzar no por los estudiantes, sino por los profesores, ¿no? Eso implica aprender con las dos naturalezas. Es mi interpretación, mi simplificación del tomo 1 sobre las dos naturalezas a las cuales ha decidido atender la física en su historia. Una naturaleza que satisface sus explicaciones con relación al orden, al control de variables, ¿no?, a incluso ciertos grados y capacidades de previsión y pronóstico respecto de otra naturaleza. La primera, estamos hablando de la física de las grandes masas, la física de los astros, la física de Newton, la física, digamos, de la primera gran revolución científica, de Galileo, de Copérnico, ¿no?, de Bruno. Y la otra naturaleza es la de las pequeñas masas, es la de los organismos de muy difícil observancia humana a través de los sentidos básicos, sino que ha requerido desarrollos técnicos que han derivado también de la comprensión de esas grandes masas, pero en cierto sentido a la inversa, ¿no?, y que demuestran otras clases de comportamiento que no se sostienen, que no pueden ser explicados bajo los mismos parámetros de la ciencia que se sostiene en el entendimiento del orden, de la predicción, del pronóstico, necesariamente. Eso no significa que no haya rigor en sus observaciones, ¿no?, ni que se cancelen las potencialidades comprensivas y explicativas. Entonces, si entendemos estas dos naturalezas, ¿no?,
genera un discurso lo suficientemente denso para la comprensión de los mismos, dice Morán, no solo estaremos en posibilidad de tener adecuadamente científicos entendiendo lo que a Morán le interesa, que es la complejidad, sino otro nivel que a Morán le interesa es personas que comuniquen de manera más eficiente y adecuada, por decirlo así, el estado de la situación de la ciencia, que se encamina a tener como uno de sus problemas más singulares en la transición entre el siglo XX y XXI a la complejidad. Y si seguimos enseñando bajo el esquema y el paradigma que él le llamará de simplificación, que se caracteriza justo por lo que les comentaba, tener como rasgos primordiales el orden, ¿no? El pronóstico, la predicción, el control de variables y demás. Entonces, lo que estamos haciendo es entregar una noción de la ciencia que no está debidamente actualizada. Y entonces estamos entregando, por decirlo así, a los estudiantes ya una información sesgada que implica una ceguera. Estamos reproduciendo una ceguera. Nosotros no podemos ver o no queremos ver el estado de la situación de la ciencia, ¿no? Porque nos enseñaron dogmáticamente a repetir que había una ciencia madre, y que la ciencia madre solo tenía, por decirlo así, un tipo de rostro. Y ya van a venir los otros tomos del método, que son la vida de la vida, el conocimiento del conocimiento, la humanidad de la humanidad, la identidad desde la humanidad y la humanidad, y luego viene la ética, ¿no? En el segundo documento, que está anclado al módulo 2, Edgar Morán, en lo que titula La vida de la vida, se va a fundamentar en la sistémica, particularmente la sistémica organizacional, que dialoga con la cibernética de segundo orden y lo que en su momento fueron las conferencias de Macy entre los finales de los años 40 y los 50 en Nueva York, y en la biología del conocimiento como un anticipo de ciertas cosas que están ocurriendo hoy y que ya estamos más familiarizados, como las nuevas caracterizaciones del concepto de evolución, ¿no? Ya no es una evolución de las especies solo por la competencia ni por el más fuerte, sino que Varela y Maturana nos dejaron indicios de procesos autoorganizativos, propensiones a la cooperación, cierta, entre comillas lo voy a poner solamente ahora de manera preventiva, pero no quiero sonar muy arriesgado por ahora, ya que yo los logre convencer de lo que voy a decir, pero por eso lo voy a entrecomillar, la inteligencia, ¿no?, de los seres vivos, desde los más básicos hasta los más estructurados, y que esa inteligencia necesita calidades de información y selectividad creativa para que sostenga la vida, ¿no? Y de ahí va a tirar Edgar Morán para entonces sostener afirmaciones, argumentos, para algunos como Maldonado, como
Carlos Reynoso, que nunca van a llegar a ser epistemología propiamente, para otros que no llegan a ser antropología propiamente, para otros que no son ni siquiera estudios específicos sobre sociología del conocimiento. Y dijéramos un poco en broma, un poco para concluir mi comentario, y sin embargo se mueve, ¿no?, el pensamiento complejo. Hay algunas falencias que les iré comentando que no son solamente por voluntad de Morán, sino tienen que ver con cómo la ciencia va aprendiendo cosas nuevas y las afirmaciones que en un tiempo se consideraban pertinentes, en otro terminan hasta resultando y calificándose de charlatanería, ¿no? Como por ejemplo esta idea de Morán que recupera de los primeros estudios del cerebro, sobre el cerebro dividido en tres, ¿no? El cerebro, el hemisferio izquierdo, derecho y el cuerpo calloso y reptiliano. Eso dicen ahora los neurocientíficos. En realidad eso es un mito enorme y que ya es insostenible, ¿no? Entonces ahí pues Morán ya no opera para justificar algunas cosas que estuvo argumentando, y no es responsabilidad de Morán, sino responsabilidad de quienes de alguna manera entremos a alguna indagación respecto de las capacidades cerebrales y complejidad a hacer el ajuste pertinente, ¿no? Pero yo me quiero conformar, digamos, con esta descripción que ha abundado bastante en los primeros dos, un poco por razones de que estamos iniciando en ellos, ¿no? Voy a ser más breve en el módulo 3, que es epistemología compleja en Edgar Morán. Ya vamos a ver detalles concretos de los tomos del método, con mayor especificación de la que veremos en los otros, ¿no?, en los otros dos módulos. Voy a tratar de justificar la conexión entre los 7 saberes y los tomos del método, y hacer hincapié en aquellos detalles sobre los cuales aún hay, digamos, vacíos o incomprensiones o correcciones, decíamos, al pensamiento complejo originalmente planteado. Cuando decidimos integrar a Freire, pero podemos integrar a otro grupo de individuos aquí, porque cuando se lee pensamiento complejo y se lee complejidad y se advierte el reconocimiento de la diversidad, pues no va a dejar de haber algún recelo de colonialidad, ¿no? Está muy en nuestra época y bueno, estamos haciendo un poco apología del señor francés y luego nos dicen, y no lo incluimos solo porque no lo digan, sino porque nos parece justo reconocer que hay de la complejidad y que se cruza de otras propuestas en América Latina respecto a la complejidad. Y hay unos capítulos muy interesantes, ¿no? Uno de ellos, pese a que no habla de pensamiento complejo y por su influencia enorme en los discursos sobre educación, en las investigaciones sobre educación, nos parece Paulo Freire, ¿no? Tiene sus distinciones, pero tiene unas convergencias muy importantes respecto de Morán, y de ahí se han desencadenado en el vínculo Freire-Morán una cantidad importante de trabajos, tanto de revisión documental como de aplicaciones en las aulas, ¿no?, por los docentes. A lo mejor ahora en México no es tan feliz hablar de Freire porque dicen los medios de comunicación que es comunista, ¿no? Y esto lo digo en broma porque es algo que está pasando aquí en México en la pugna política. Pero
Creo que además cuando Edgar Morin propone que quien se debe en cierto sentido actualizar, hacerse vigente respecto de las discusiones científicas, es el profesor, pues una de las primeras interpelaciones para América Latina respecto a la educación con adultos, pero además una educación con adultos inclusiva, que reconozca la diversidad, que advierta el papel de la autoridad en el manejo de la información y en los procesos de socialización, de conocimiento y de la concienciación, pues es evidentemente Freire, ¿no? Hay un tema además que a Morin le interesó mucho por efecto de la biología del conocimiento, que hoy raya perfectamente, toca con las tecnologías, que es la pregunta por qué del comportamiento humano es trivial o reiterativo y qué del comportamiento humano no es trivial o reiterativo. Y si el comportamiento es trivial y repetitivo, ¿por qué el ser humano no podría ser caracterizado como máquina? ¿O qué del comportamiento del ser humano es maquinal? Y si no todo el comportamiento humano es maquinal, ¿qué características tendrían los comportamientos no maquinales de los humanos? Entonces ahí en medio ya ustedes intuyen el problema de las interfaces, ¿no? El problema de la humanidad. Y hoy en nuestro tiempo, por la emergencia y eventual aplicación y en su momento consolidación de las inteligencias artificiales, pues algo más tendremos que discutir al respecto. Finalmente, Edgar Morin, en un periodo, al ir concluyendo el tercer tomo del método y ya después de concluir la obra, busca articularse a la propuesta de Basarab Nicolescu en relación a algo que se estaba elucubrando también en otros entornos, como por ejemplo desde Piaget, que es la transdisciplinariedad de los grupos piagetianos, y ellos deciden hacer su propuesta sobre la transdisciplinariedad. Y vamos a revisar generalidades de la transdisciplinariedad y yo les voy a hablar de una división que se está generando con cierta independencia de Nicolescu y de Morin, de tres vertientes de la transdisciplinariedad. Y entre esas vertientes hay una que es la pedagógica, tiene características más de praxis, es lo que yo denomino la actitud transdisciplinar. Solamente porque en esa actitud transdisciplinar yo encuentro un carácter singular de conexión entre actitud, acción y teoría, ¿no? En el módulo 7 ya cerramos con un tema con el mismo tema con el que cierra Morin los módulos, que siempre le ha resultado caro a la humanidad, a los grupos sociales, a los individuos agrupados, ¿no? Nuestra especie gregaria, por decirlo así, que es el asunto de la ética. ¿Y qué es eso de la ética en un entorno de complejidad, que es lo que le preocupa a Morin, ¿no? Me parece que hay incluso más que dar una definición de ética, es ir perfilando los problemas de nuestra época, los problemas incluso que nos interpelan a nosotros directamente y que ponen en tensión, ¿no? Nuestras consideraciones valorativas, nuestros sentidos de lo moral, y que evidentemente tienen una asociación
con eso que desde la filosofía, desde el derecho, de ciertas antropologías se encajonan en eso que se llama ética. ¿Y por qué? Y en eso son profundamente convergentes Morán y Freire, porque la educación no va a dejar de jugar un papel importante en términos políticos y éticos, y que en cierto sentido se mantiene el entorno educativo, los espacios de educación, como escenarios de litigio fundamentales para calentar, por decirlo así, en una analogía termodinámica, lo que ciertos grupos de poder buscan enfriar, ¿no? Entonces, les decía que en eso convergen Edgar Morán y Freire, que es que no existe una educación que no tenga una incidencia, una vocación política. Y que si aceptamos esas afirmaciones, pues debe haber algunas construcciones éticas mediando en el proceso, ¿no? Por eso definimos así el panorama. Le adelanto algunas cosas, pero son ideas generales que quizá ustedes ya hayan previsto de lo que conocen del pensamiento complejo. Ya iremos revisando con cierto detalle algunas otras cosas, y la idea es que también ustedes busquen las conexiones en función de sus proyectos académicos y de sus intereses personales, ¿no? Eso es a grandes rasgos. Entonces les dejo la palabra, 10, 15 minutos, preguntas, quejas, sugerencias hasta ahora. Voy a quitar la pantalla para poderlos escuchar y después vemos si nos da tiempo de algo más. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, una queja, una sugerencia? Bueno, comentarios, Sí, no Farid. quejas, porque no creo que ocurra, pero de todas maneras una queja sería una situación que acontecería a partir del desarrollo de los espacios. Pero sí un comentario y es que es un reto, es un compromiso, pero también es una satisfacción el poder participar y tener una relación, aunque sea virtual, mediada por la virtualidad, pero de todas maneras se manejan emociones, afectos, sentimientos y por supuesto que condiciones. Entonces es un elemento que nos concita a la motivación y al compromiso con la sociedad. Gracias. ¿Alguien más? Va a haber unos comentarios. Adelante, Raúl. Estimados amigos. Bueno, este postdoctorado creo que es una magnífica oportunidad, no solamente para revisar la obra de Morín, o de Morán, como se pronuncia. Nosotros venimos de una disciplina, una formación. Y de hecho, en el mundo académico, la formación está, como ustedes saben, digamos, parcelada en facultades, en escuelas, en carreras, departamentos académicos, incluso legalmente, o sea, normativamente, al menos en mi país. Por ejemplo, en el Departamento de Humanidades, al que yo, por ejemplo, pertenezco, no pueden inscribirse físicos o químicos o biólogos. Entonces, como que es normal que tengamos una visión, una organización de los conocimientos
un poco, vamos a decir, en términos reales, desarticulados. Entonces, la complejidad hay que irla construyendo en la medida en que vamos bajando, vamos quitando esas paredes que hemos levantado en la disciplina, ¿no? Y comenzar a interesarnos por los problemas. O sea, los grandes problemas que tiene la humanidad y que los tiene el barrio donde vivo, ¿no? Entonces, yo creo que allí las respuestas no pueden ser con lo que llamamos lineales o unidisciplinares, sino tienen que haber respuestas que respondan a un pensamiento, un poco viendo el bosque y no tanto los árboles. Entonces, creo yo que va a ser interesante en este grupo que estamos integrando, que plantea un problema, comencemos a ver desde nuestra perspectiva la realidad que percibimos, y estoy casi seguro, ¿no?, de que luego de las reflexiones conjuntas que hagamos, nos demos cuenta de que hay un traslape de realidades, que este traslape de realidades pueden ser atendidas también de una manera operativa, que es lo que Reynoso le criticaba a Morán, ¿no?, de que no instrumenta, no alcanza elementos concretos, ¿no? Pero es que las disciplinas ya los tienen. Entonces, lo que tenemos que hacer es, digamos, el pensamiento, las teorías, las hipótesis, en fin, ¿no? Incluso las epistemologías regionales que cada disciplina va asumiendo. No inventar instrumentos, porque ya los instrumentos o las técnicas están ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer también es integrarlas, ¿no? Entonces, yo creo que este postdoctorado pues, nos da esa oportunidad de poder dialogar desde nuestra perspectiva disciplinar, pero de cara a los grandes problemas por los cuales estamos atravesando en este momento. Bueno, yo al menos tengo esa perspectiva, tengo esa inquietud de poder escuchar a un médico, a un psicólogo, en fin, digamos, dialogando alrededor de un problema, porque normalmente no se lo hace. En el seno de la academia, eso lo vemos entre puros psicólogos o puros economistas, ¿no? Bueno, no hay antropólogos. Entonces, yo creo que va a resultar siendo muy interesante los foros que tengamos alrededor de problemas, ¿no? Alrededor de problemáticas más o menos comunes. Bueno, eso, en principio, doctor Gustavo, y gracias por la oportunidad. A ti, Raúl, ya está Dumer también ahí solicitando una participación. Adelante. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que Raúl me inspiró cuando menciona a los médicos. Yo no sé cómo será en México, pero acá en Colombia la medicina, o bueno, en general los médicos son muy sabios. Y desde, digamos, el ejercicio de la medicina siempre es como con un conocimiento superior al de cualquier otro profesional o ciudadano, paciente común y corriente. Y digamos que uno sale de la Facultad de Medicina y dependiendo, claro, de qué tan buen estudiante ha sido, qué tan dedicado, uno puede llegar inclusive a creer que conoce todo, todo. Y a medida que pasa el tiempo, uno se va encontrando y se va de pronto decepcionando de cuánto es lo que realmente sabe y cuánto es lo que realmente desconoce. Los médicos, por lo menos acá, estamos formados en un pensamiento muy lineal, muy estratificado y nos creemos muchas veces poseedores de la verdad absoluta, de la razón total.
al punto que inclusive desconocemos o pretendemos desconocer los saberes ancestrales de comunidades, de las personas en general. Y es difícil hacer una ruptura epistémica, un giro epistémico hacia mirar otras realidades. Cuando uno empieza entonces de pronto a incursionar en temas educativos, a hacer lecturas diferentes a lo canónico que tenemos en medicina, empieza entonces uno a mirar que sí hay otras opciones, que sí hay otras alternativas y a darse cuenta de que realmente no somos tan sabios como pensábamos al principio y que existen diferentes perspectivas y lecturas de la realidad, construcciones de conocimiento. Entonces, bueno, muchos de nosotros empezamos el ejercicio de la medicina de otra manera. Empezamos a interactuar con los pacientes, con los colegas, con otras disciplinas y hacemos un curso transdisciplinar y muchas veces, en mi caso sucedido, vemos que eso da a veces mejores resultados que una medicina tan tecnológica, una medicina tan centrada en unas visiones muy, digamos, no sé si cuadriculadas, podría ser como la palabra, pero en todo caso muy convergentes. Y la medicina es hiperespecializada. Cada vez aparecen especialidades que van cerrando como esa visión amplia que se tenía cuando uno era médico general y se va cerrando y se va como sesgando uno y va perdiendo esa visión holística del ser humano, esa comprensión de su interacción en la cultura, de sus costumbres, que es lo que muchas veces lleva a las enfermedades. Y digamos que como a veces dicen en derecho, las cosas se deshacen como se hacen, y muchas enfermedades se deshacen cuando logramos entender que algunas costumbres nos están llevando a la enfermedad y logramos revertirlas cuando iniciamos el camino contrario. Pero digamos que, para resumir, hay que hacer una ruptura en el pensamiento, hay que tener otra estructura diferente, es decir, saber que ya no se poseen como miradas absolutas, verdades absolutas, sino que vamos construyendo, vamos ampliando nuestra mirada. Y eso tiene que ser no solamente en lo cognitivo, sino también en lo lingüístico. Es decir, tenemos que empezar a manejar un discurso diferente, porque por programación neurolingüística, a partir del discurso, entonces empezamos a cambiar sentimientos, pensamientos y acciones. Y muchas veces eso nos lleva a mejorar el ejercicio médico. Ahora, qué bueno que eso pudiera ser en todas las facultades de medicina, en todas las generaciones, pero desafortunadamente no es así. Pero digamos que, bueno, ya uno que va terminando como este camino de la vida y que por lo menos le puede dar un par de consejos a los que están empezando, y eso es lo que trata uno de hacer cuando interactúa con los estudiantes y con médicos jóvenes que están como en esa expectativa de hacer las cosas bien. Digamos que yo aspiro que en esta revisión que vamos a hacer, en estos diálogos, pueda mejorar un poco también esas visiones para seguirle aportando a nuevas generaciones otra forma de ver las cosas. Muchas gracias. No, usted Dumer. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aportación? Alex, Liliana, María.
Hola, bueno, mi aportación sería comentarles, ahorita se está llevando a cabo un coloquio sobre docencia universitaria. Yo presenté una propuesta, fue admitida, va a concursar, pero justamente esta radica en por qué el alumno no sale con los conocimientos planeados en el currículum. Y bueno, se empieza a fallar, o bien pueden pasar el semestre, pero no tener esos conocimientos. Entonces, una de las propuestas que yo hago y que, bueno, me baso en autores que ya lo han hecho, pero una que según yo es un poquito de, más bien es como innovación, es considerar al docente, considerar al alumno y considerar al ambiente, ya lo dice una autora, como otra persona más. Pero ese ambiente, si no se mejora, si, aunque haya respeto, aunque haya el conocimiento, si no fomenta la participación del alumno, si no fomenta la seguridad, incluso la empatía y la solidaridad, no va a funcionar. Yo le agrego que también la alegría con la que el alumno puede ingresar a la clase. ¿Por qué? Porque yo en los años que tengo trabajando en la docencia, pues se encuentra uno lamentablemente cada situación tan dura, tan difícil, que es increíble cómo el alumno asiste a la escuela. Entonces, y creo que la complejidad justamente radica en analizar quién es el factor que está influyendo o cuál es el factor que influye para no lograr ese propósito. Y ahorita que decía, me parece que Dumer, ¿qué pasa cuando egresamos de la facultad? Quizá bueno, yo voy a hablar de las experiencias que he visto. Ya salí, ya tengo licenciatura, pero esto me recuerda el modelo de Dunning-Kruger, en donde entre menos preparado estoy, más alto es mi ego, más pienso que sé. Y conforme vamos avanzando, y justo aquí lo estamos viviendo todos, ahora estamos en un grado postdoctoral, en donde vemos que nos falta mucho para aprender, mucho por aplicar el pensamiento crítico, la complejidad, el pensamiento complejo, las teorías del caos, tantas cosas en donde nos damos cuenta de que falta mucho, y entonces la metodología para abordar ciertos problemas, ciertos elementos de cualquier área, sea de la docencia o de la profesión que cada quien ejerce, pues es un estudio de la complejidad, porque a veces no encontramos el factor. En mi caso, alguna de las materias que imparto es diagnóstico organizacional, y resulta que a veces el ambiente de la empresa está fallando, está insano por factores que no vemos a simple vista. Y entonces ahí es necesario hacer ese análisis, análisis, pero muy, muy profundo, para encontrar qué es lo que está sucediendo. Y tener en cuenta que no todos los escenarios son aplicables en cualquier lugar, menos cuando hablamos de las ciencias sociales. Bueno, esa es mi aportación. Y como sugerencia, bueno, yo estaba viendo el chat y dice uno de los compañeros que quizá sería bueno dejar nuestros contactos. Yo nomás les comparto por experiencia, desde que estuve en doctorado, en maestría, y con mis alumnos tenemos un grupo de WhatsApp, pero igual, solo les comparto, ya ustedes como decidan, o bien con los correos. Muchas gracias. Farid. Bueno, primero darles las disculpas porque el uso de la palabra frecuente, pues a veces se vuelve monótono, pero escuchando a los compañeros con sus apreciaciones, sus conceptos, sus aportes muy atinentes, recordé que Edgar Morán, en el texto La Vía, habla de que uno de los elementos que puede actuar negativamente es la hiperespecialización. Entonces retrotraía una experiencia de esta mañana. Yo trabajo con una universidad en un programa de medicina, y en una electiva precisamente teníamos la discusión, porque la hiperespecialización es un elemento que se basa en el análisis, pero muchas veces se pierde la noción de la relación con el todo. En la parte
práctica, el pensamiento complejo nos puede aportar esa apreciación relacional que nos permita tener siempre presente las partes y el todo y las partes. Entonces creo que eso es un elemento más que nos concita a estar, no me gustaría llamarla, pero de todas maneras es una aventura con el conocimiento, pero también con la razón de ser como seres humanos de manera individual y de manera colectiva. Gracias, Farid. ¿Algún otro comentario? Adelante. Adelante. Gracias. Sí, luego Carlos. Ajá. Ok, sorry. Bueno, yo quería resaltar, como ahorita mencionaban los compañeros, la importancia de que tengamos la oportunidad de compartir con diferentes disciplinas, porque siento que a veces desde nuestra disciplina nos quedamos cortos para tener una visión más holística sobre nuestro entorno, sobre lo que manejamos en el día a día. En mi caso como docente, cada día me siento más angustiada de a veces sentir como que me falta la capacidad de pronto para entender a estos jóvenes de hoy, ¿no? Cada vez son más complejos en el sentido pues de que tienen demasiadas aristas de comprender. Entonces, pienso que la aportación que pueden hacer desde la psicología, incluso me parece que escuché a alguien de la parte de las finanzas, de contabilidad y esto, sería excelente. Y espero pues que esto me sirva para lograr esa visión holística que quiero y poder lograr como penetrar en las nuevas dinámicas de la juventud de hoy día, que cada vez es más compleja. Adelante, Carlos. Yo como psicólogo, uno de los retos o de las metas que tengo para poder estudiar pues este postdoctorado es precisamente la visión que yo tengo de la psicología. Quizá el problema o conflicto que yo tengo en mis quehaceres cotidianos es que el abordaje de la psicología que yo tengo es una visión bastante postmoderna, donde realmente esta perspectiva psicológica pues no patologiza, no cree en las patologías. Y entonces tiene una perspectiva muy diferente a lo que se le llama desde el enfoque que manejo, que es un enfoque de campo, un ajuste creativo. Entonces se va viendo estas respuestas físicas que tiene el organismo en relación con su entorno como el mejor ajuste o respuesta que tuvo para poderse adaptar a su contexto, a su realidad, a su medio. Y me es curioso incluso escuchar ahora a mis compañeros cómo desde diferentes campos incluso hay como una perspectiva de pretender a veces hacer algo, ¿no? Desde el plano de la psicología, por lo menos reitero, desde este abordaje que yo tengo, muchas veces ni siquiera es la pretensión de un hacer, sino de un comprender, de un estar ahí presente, de entrar en la incertidumbre del otro y de sostenerme ante la angustia del otro, para ir precisamente viendo cómo es su relación con el mundo y el campo que está estableciendo y la relación que está estableciendo conmigo. Y desde ahí se toma como un punto de partida y para mí se vuelve esto un reto interesante, porque sí veo como diferentes posturas que por un lado pudieran complementar, pero por el otro lado y es en donde me pasa ahorita lo que me pasa afuera, ¿no? Este choque de decir, sé que ninguna postura es mejor, sé que no es peor, sé que estas posturas funcionan a nivel social, pero se deja al ser de lado. Y muchas veces se pretende una mejoría, incluso en mis primeras introducciones apenas en la obra de Morán, veo como hay una propuesta hacia una mejor sociedad, como si realmente entonces este ajuste que está teniendo la sociedad estuviera mal,
no fuera el más correcto, el más adecuado, y como si siempre pudiéramos hacer algo diferente. Y por lo menos desde este abordaje que yo retomo, es más una comprensión, reitero, de esta situación en la que cada uno de nosotros nos vamos viviendo en relación con los demás, más que un pretender que cambie, que se cure, que resuelva, que aprenda, que sea diferente. Y simplemente comparto la perspectiva o el enfoque o la orientación que yo manejo. Sí, es relevante lo que estás comentando en relación a algunas discursividades de Morán, ¿no? Él comparte junto con otro grupo de intelectuales y de profesores universitarios en el mundo la idea de que más allá de la sociedad general en sí, que este sistema de producción capitalista se ha involucrado en episodios críticos y que esos episodios críticos, un poco a la manera de Zygmunt Bauman, tienen consecuencias humanas, ¿no? Y la manera de afrontar algunas de esas consecuencias humanas, digamos, no debería tener a la educación y a los educadores solamente en un carácter, digamos, apreciativo, por decirlo así, ¿no? Y con esto quiero aclararte que no me refiero a nada de lo que has mencionado antes, porque sé bien que estar no significa apreciar, ¿no? Y vivir la tensión de la relación con el otro significa solamente apreciar, sino que ahí hay dinámica, hay vitalidad, por decirlo. Probablemente en la perspectiva estrictamente moriniana, su historia de vida cercana a la sociología y particularmente a algunas participaciones en movimientos sociales, su cercanía con el movimiento estudiantil del 68, con el hipismo, entre otras cosas, le da este ímpetu, pues, ¿no? Tanto en su personalidad como en su escritura, diría yo. Y sí está impregnada parte de la obra en ese sentido, pero sí quisiera hacer esa contextualización como del diagnóstico que comparte él junto con quizás, por ejemplo, Leff o Aventura de Sousa, los grupos de ambientalistas, ¿no? Que nos dicen es que estamos viviendo una suerte de encrucijada que nos tiene primero reconociendo que le vamos cortando ramas al árbol en el que estamos sentados, ¿no? Y segundo, como un poco decía el compañero Dumer, no le hemos puesto suficiente autocontrol a nuestros modos de ser, hacer, producir, reproducir y demás, como para dejar de serruchar o ponerle algunos remiendos o algunas cosas por el estilo al árbol, y no sabemos en qué momento nos vamos a empezar a caer de él, ¿no? No quería llegar ahí porque es muy evidente para nosotros pues, que el tema del antropoceno y del cambio climático
están impactando, ¿no? Digamos, de manera general, ¿no? Sin caer en el catastrofismo, ¿no? Pero hay un impacto importante en ese sentido, y por ahí también van buena parte de los diagnósticos sobre los que se sustenta esta idea de reforma que plantea Morán, ¿no? De reforma del pensamiento para reformar el proceder, por decirlo de esa manera en términos sintéticos. Me voy a guardar silencio para ver si alguien tiene algo más que decir, o Carlos tiene algo que replicar, porque también se vale, ¿no? No, simplemente es esta parte, ¿no? Que sí comparto, porque es lo que pasa dentro de los campos psicológicos. Muchas veces es el tener esta perspectiva diferente, novedosa, nutritiva, pero no sé qué tanto, y o son mis problemas de comprensión, sea es que así no está bien, voy a decir cómo, ¿no? Y creo que ahí hasta donde se puede caer como en este plano, como de nuevo lo que planteaban hace rato, ¿no? Un médico o un psicólogo, ¿sí? Un educador, de precisamente plantear una postura diferente, novedosa, pero que no se ajusta a las necesidades de cada uno de estos individuos. Tiene razón. Yo creo que esa idea hay que mantenerla, porque una de las motivaciones institucionales y personales para desarrollar también los estudios postdoctorados a los 100, 101 años de Morán, ya 102 a la fecha, es justo esto que les decía, o le mantenemos, y cuando digo mantenemos me refiero a que pasa en muchos ámbitos, el reconocimiento a la persona y a la personalidad, o reconocemos que él ha hecho un trabajo y que derivado de ese trabajo hay una corresponsabilidad, y la corresponsabilidad ya es de un montón de personas que nos hemos asumido interpelados en ello. Me parece que es el camino, ya es el otro, ¿no? Es el segundo, ya después de 40 años del primer tomo, después de transitar la mitad del siglo XX y casi ya 30 años del siglo XXI, ¿no? Ahora las preguntas hay que dirigirlas a nuestras colectividades, ¿no? Y a lo que de nosotros implique la participación en esas colectividades, y por esa razón nos animamos pues a generar como este estudio postdoctoral, porque además, si asumimos que nos interesa institucionalmente, pues hay que identificar, crear, promover las redes en la medida en que sea posible, ¿no? Evidentemente sin ser invasivo, sin ser, ¿no? Aquí dependerá de los individuos que participen y de cómo se ve, digamos, los procesos autoorganizativos, ¿no? Que ahí es donde hay un nivel con un grado importante de convergencia en lo que tú estás planteando, entre otros términos que utiliza Morán, por mencionar uno por ahora, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario o algún otro detalle sobre el que deseen hacernos saber? Pues miren, a Alex, muchas gracias, a Liliana, a María, evidentemente a los compañeros Carlos, a Dugmer, a Farid, a Jodmir, agradecerles mucho, a reserva de que ustedes me digan, estaríamos cumpliendo la hora y media prevista, ¿no? Para concluir y no ser demandante, o yo tengo preparado un PowerPoint con algunas impresiones de la trayectoria del pensamiento complejo para contextualizar el módulo 1. No sé si quieran que veamos eso ahora o lo conservamos para la siguiente sesión. Yo lo puedo hacer ágil, ¿no? Si quieren que sea ahora. Lo puedo hacer en 10 minutos. Normalmente cuando se utiliza para otra cosa, ya saben, nos adornamos y ponemos más ejemplos, pero podría intentar hacerlo ahora con más agilidad. ¿Tienen inconveniente en que avancemos o lo dejamos para la siguiente sesión? Ningún inconveniente por mi parte.
Yo creo que es importante verlo ahora porque estamos iniciando, doctor. Bueno, entonces les estoy compartiendo pantalla. Estoy buscando aquí el PowerPoint. Y lo voy a ampliar, ¿no? Sí. Miren, ya, como les decía, Morán nace en el 21. Está cumpliendo 102 años. Y les había comentado pues que el tomo del método es del 77, o sea, ya hacia los años 80 llega a España el documento y de ahí circula para América Latina en el 81, primer tomo del método. Y tenemos eventos que han sonado bastante en algunas comunidades académicas, obviamente las comunidades académicas son muy grandes, pero ya hay una comunidad académica que se está ocupando, digamos, de hacer una difusión más amplia del pensamiento complejo y además que tiene, digamos, ciertos espacios de difusión y transmisión con diversas fortalezas e intensidades, pero que le ayudan a mantenerse, ¿no? Un ejemplo del alcance es, bueno, que se dio el Congreso Mundial por el Pensamiento Complejo en París el 8 y 9 de diciembre de 2016, con la anuencia en las instalaciones de la UNESCO París, y un congreso muy interesante que les invito a que revisen el historial de participación, porque procuraron los organizadores que hubiera participación de todos los continentes, y se logró, además. Entonces eso también nos habla, con independencia de si es un logro o no, de la agencia de los sujetos interesados en la materia, ¿no? Entonces en YouTube, si ponen Tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, virtual, duró un año por la misma razón de que se logró ese objetivo, con presentaciones, creo que mensuales, de grupos de trabajo, ¿no? Fue muy interesante. Entre las cosas que se concluyeron ahí, pues que era muy difícil no aludir a Morán cuando de transdisciplinariedad se trataba, y que era muy difícil no aludir a Nicolescu cuando de pensamiento complejo referíamos. Entonces que había una profunda articulación, ¿no? A pesar de que la transdisciplinariedad tiene en Nicolescu un fundamento, un padre, por decirlo así, en su desarrollo hay una liga muy fuerte entre el pensamiento complejo y transdisciplinario. Entre algunas influencias que ya anticipamos aquí, pues rápido, del pensamiento complejo y su concreción en lo educativo en especial, aunque también en el campo de la ciencia y la tecnología, están las conferencias de Macy, que les había referido, donde participan Norman Wiener, Margaret Mead, Gregory Bateson. En México estaba haciendo una estancia postdoctoral Arturo Rosenbluth con Norman Wiener, y eso va a tener algunas implicaciones, ¿no? Para América Latina, y con ciertas distancias, pero con importantes convivencias en lo que toca a lo cibernético y al comportamiento, les decía, maquinal y no maquinal, reiterativo y creativo a la vez. En los sujetos vivos, pues surge la biología del conocimiento, que le van a permitir a Morán, entre otras cosas, pues, afirmar que la sistémica es muy importante como habilidad comprensiva y que existen un conjunto de cosas por aprender y desarrollar respecto de los sujetos vivos y particularmente de los sujetos vivos humanos, si asumimos algunas de las cuestiones que plantea la biología del conocimiento. De eso vienen los tomos, en los 6 tomos del método. Me faltó el de las ideas, hace rato que le hice la enumeración. Y aunque mucha gente entra a
observar o a familiarizarse un poco por los 7 saberes, el fundamento de los 7 saberes pues está en el método, pero resulta un poco complicado entrar al método si uno no tiene cierta información sobre los debates epistemológicos básicos, cuando menos, ¿no? Por eso es que en muchos casos, después de los 7 saberes, pues no se lee de manera directa el método. Además, Morán decidió generar un estilo de escritura que igualmente tiene sus singularidades y que a primera instancia, cuando uno va buscando la mayor comprensión de los 7 saberes y se encuentra con unas argumentaciones y conceptualizaciones bastante densas, pues se puede decir, bueno, con calma, ¿no? Pues quizá no es la obra correcta para empezarme a familiarizar. Y así fueron decidiendo Morán y sus asesores de sacar algunos otros documentos, ¿no? O la gente que le acompaña en la revisión de sus documentos. Tenemos el método 1, la naturaleza de la naturaleza, que tiene esta estructura capitular, nada más enuncio los temas generales, el espíritu del valle, la naturaleza de la naturaleza, el orden, el desorden y la organización como mecanismo para pensar de objetos a sistemas, la organización activa y la organización regenerada y generativa, y de la complejidad de la naturaleza de la complejidad. A grandes rasgos, en todas esas páginas, lo que nos dice Morán, y esto que les argumentaba, es que la primera fase de la física de las grandes masas, se centró en el estudio de los comportamientos reiterativos y de poca influencia del entorno respecto de su comportamiento. Por lo tanto, había una propensión a la descripción y a la explicación de fenómenos que se satisfacen con el concepto de orden. En la medida en que se fue avanzando, incluso en otras, en la química, por ejemplo, se generaron estrategias justo para que el orden preestableciera en la identificación de la continuidad de los comportamientos, ¿no? Entonces se aprendió mucho pues, de la asepsia, de cierto grado de limpieza, de cierta pureza, de la impertinencia o impertinencia de ciertos materiales para la conservación, de fluidos, de gases, ¿no? Que dotaron al experimento de una de sus características principales, que es que tuviese, digamos, condiciones de repetibilidad, ¿no? Para poder sacar afirmaciones universales también, pese a que no estábamos tratando con la física de las grandes masas. Pero la cosa se complicó pues cuando entramos a la termodinámica y a los problemas de la energía, cuando entramos a los problemas de la cuántica, y a los nuevos descubrimientos en torno a lo que está más allá de las células o lo que está infinitamente más pequeño, incluso dentro del mismo universo de las grandes masas, ¿no? Y que se requieren incluso aprendizajes contraintuitivos, es decir, aprendizajes y afirmaciones y argumentaciones que contradicen lo que desde el campo del orden habíamos definido como enteramente universal, como el que, por ejemplo, 2 objetos no pueden ocupar el mismo lugar, ¿no? En el comportamiento cuántico aún está en duda esta afirmación. Parece que un objeto puede ocupar 2 lugares al mismo tiempo. La pregunta que hacen quienes saben de cuántica es, bueno, si yo quiero enseñar a los muchachos que tienen habilidades de física para que estudien cuántica, pues les debo enseñar que hay afirmaciones contraintuitivas de lo que se les está enseñando todo el tiempo, que es el comportamiento de los objetos, ¿no? En términos de una física
que sí en un momento definía los grandes universales, pero que ahora tiene entornos en donde los grandes universales tienen cada vez más, digamos, excepciones, ¿no? Y dice Morán, bueno, pues en realidad lo que podríamos suponer es que hay, por un lado, efectivamente un conjunto de comportamientos que podríamos asumir que por su repetición, su interacción, su capacidad de pronóstico, definen una tendencia al orden de los sistemas, y otra que el conjunto de comportamientos por la cual los sistemas también empujan hacia el orden. Entonces hay en esto que llamamos lo existente natural una tensión entre orden y desorden, genera una suerte de ambiente en el que interaccionan sistemas. Y que cuando nos disponemos a observarlo, solamente por observar, ya después intelectualmente, lo que observamos son estados de organización, ¿no? Estados de organización en el tiempo. Estos sistemas tienen elementos estructurales, tienen elementos funcionales. Algunos elementos dentro del sistema pueden promover resistencias hacia el comportamiento iterativo o hacia el comportamiento creativo, o novedoso, ¿no? O alternativo, y resistir para sostener la estructura, perdón, o resistir para integrar la novedad, va a generar gastos, ¿no? Retos sobre la función que pudieran incluso trastocar la estructura. No siempre logra trastocar la estructura, pero sabemos que prácticamente todos los sistemas que evolucionan tienen una especie de umbral en el cual los gastos energéticos por la resistencia por sostener la estructura, la resistencia por modificarla, pueden generar algún efecto. En algunos casos, sostener demasiado la estructura y promover el orden, desde el punto de vista termodinámico, por ejemplo, implica la muerte térmica del objeto. En términos termodinámicos, la estructura y el equilibrio total, la tendencia estructural total y la tendencia estructural total en términos de frío-calor implican la muerte del sistema y que el sistema no se pueda generar ninguna información por la cual evolucione. Y en términos termodinámicos, entonces debe haber la posibilidad de integración y de disipación calórica para que el sistema vaya generando ajustes, ¿no? Si hay un ajuste que vaya de lo funcional o de lo estructural y que modifique con cierto grado de radicalidad el sistema, entonces podemos hablar de una emergencia o de una nueva configuración del sistema. A esto Edgar Morin le llama el bucle tetralógico o proceso sistémico cibernético. Morin dice, las conferencias de Macy, en los grupos que quieran hacer multidisciplinariedad, que quieran hacer interdisciplinariedad y que deseen transitar en lo individual, en lo colectivo, hacia proyectos de investigación transdisciplinar, pues tenemos aquí un insumo para generar procesos analógicos e isomórficos de comprensión entre, por ejemplo, el comportamiento de las abejas respecto del comportamiento del hormiguero, respecto del comportamiento de una sociedad, respecto del comportamiento de una familia, y que estas analogías se entiendan en sus límites, es decir, evidentemente nunca va a ser idéntico el comportamiento de un hormiguero que el de un panal de abejas, pero sistémicamente podemos utilizar esta pequeña modelación inicial, ¿no? De la sistémica organizacional o la cibernética, así le llama,
para ir caracterizando fenoménicamente los procesos de complejidad. Y esto nos los enseña, por decirlo así, la evolución misma de la física, ¿no? Pero si nosotros ponemos esto para algún problema singular, eso nos permite ir no solo desagregando, sino advirtiendo también cierto grado de ciertos datos, más bien, que nos refieren a la organización y a las transformaciones temporales del problema, del fenómeno o del objeto en el tiempo, ¿no? Sí, solo así, ¿no? No es que yo sea radical, sino es que sí, solo así es que podemos entender de mejor manera cuando en la teoría de sistemas el todo puede ser menos que la suma de las partes, es decir, cuando el todo alcanza un comportamiento tal que su realimentación es infructífera y entonces se anquilosa, muere, ¿no? Se atrofia, y es cuando solemos afirmar que el todo es menos que la suma de las partes, o cuando ese conjunto está procesando información, reactualizando información, integrando materia, integrando energía, ¿no? Haciendo devoluciones de información, de materia y de energía. Entonces es cuando habitualmente, en distintas cantidades y calidades, ¿no?, algún todo puede ser más que la suma de las partes, ¿no? Aquí ya es una lectura mía, un ejercicio más sintético del tomo del método para tratar de hilar un argumento entre el conjunto de los tomos. Morán propone pues la existencia de un antimétodo y en un primer momento dice que en la medida en que la ciencia y los enseñantes de ciencia no reconozcan este proceso transformado de sus hallazgos, de sus supuestos epistemológicos, de los aprendizajes contraintuitivos y demás, lo que llamábamos método científico como el método científico, ¿no?, el experimental, el que solo se satisface si logra afirmaciones universalistas y demás, se terminará convirtiendo en un antimétodo, y que una manera de intentar salir del escollo de hacer de la ciencia un antimétodo, porque es muy importante la ciencia para nuestra cultura y para el desarrollo de la civilización, de eso no tiene duda Edgar Morán, deberíamos transitar de la comprensión de los objetos de conocimiento a los sistemas en el conocimiento, y para Edgar Morán, ¿no?, al preocuparle principalmente los sistemas vivos, ¿no?, o los sistemas que evolucionan, son los sistemas que transitan de un estado de organización a otro, y que esos estados de organización son observables, ¿no? Y para ello entonces habría que perfilar un antídoto al antimétodo. En cierto sentido es otro método que reconozca el comportamiento organizacional. Entendamos organizacional aquí no en términos de un campo de conocimiento específico, sino de un comportamiento con cierto rasgo ontológico, ¿no?, que puede ser observable a través de, de la modelación de un sistema, ¿sí?, o de la problematización desde los sistemas. Yo creo que podríamos concluir con eso para el método 2, la vida en la vida, hacia la tercera sesión, y ya ustedes, más bien, en la próxima sesión que nos vamos a encontrar, hagan sus comentarios, enriquezcan esta pequeña introducción
respecto de lo que van a leer. ¿Está bien? ¿Les parece si nos quedamos ahí, salvo que alguien tenga un asunto más que comentar? Yo estaría agotando la información que consideraría relevante para este primer encuentro. Doctor Gustavo. Sí, señor. Gracias por el resumen bastante ilustrativo que nos ha hecho, porque justamente algo que se observa en la obra de Morán es que sus contenidos son bastante densos, con, digamos, mucha metáfora y que en realidad pues contiene un conjunto de generalidades. Entonces, creyera de que uno cuando vuelve a la lectura, digamos, va encontrando, digamos, referentes que te hacen pensar de una manera distinta en tu propia cotidianidad, ¿no? En las cosas que haces. Yo creo que la reflexión está en que nosotros saltemos del pensamiento a la acción y de la acción al pensamiento, ¿no? Un poco para ir contrastando, porque lo contrario nos podemos quedar dando vueltas solamente en las ideas, ¿no? Entonces, si yo creyera de que vale la pena que podamos experimentar según las actividades que tenemos cada uno de nosotros en la empresa, en la universidad, etcétera, hacer un esfuerzo de aplicar algunas cosas de las que estamos conversando, ¿no? Y a partir de ello, yo creo que vamos a tener una mayor riqueza reflexiva, ¿no? Y vamos a ir comprendiendo también, en realidad, qué está en el pensamiento de Morán, finalmente, ¿no? Gracias. Bien. Sí, claro que sí. Y este primer tomo es el más que suele atrapar o desalentar, ¿no? Por esas mismas razones. Porque, claro, si yo soy sociólogo y empiezan a decir, no sé, como profesor de secundaria, quizá de primaria, ¿no? Dejen ustedes nosotros que ya nos enloquecimos con el deseo de prestigio, ¿no? Y esas cosas. No, pero si vamos con los profes de ese nivel, existe la posibilidad de que un documento de este tipo pues también les pueda resultar inaccesible, ¿no? Por eso les decía, bueno, decidieron sacar por un lado los 7 saberes, por otro lado cabeza bien puesta, ¿no? Y otros documentos que las introducciones al pensamiento complejo, porque hay como 2 o 3 versiones de introducción al pensamiento complejo. Y algo se ha hecho en el camino, pero siempre es importante hacer este ejercicio, como tú dices. Decir, ok, está esta teoría, pero ¿qué pasa cuando aplico, por ejemplo, esta instrumentación, ¿no? De revisar algún fenómeno específico en estos términos. Yo les puedo decir que la experiencia, lo que a mí respecta, suele ser muy interesante porque lo que uno hace es ofrecer una especie de modelo sin el desenfado del marco contextual. Digo, desenfadado respecto de un marco contextual, ¿no? Uno puede empezar a hacer una indagación de este tipo con jóvenes con poca experiencia en investigación para mostrarles cómo hay marcos contextuales. En los marcos contextuales existen actores como a la manera de los campos de Bourdieu, ¿no? Con mayores capacidades de incidencia, y otros con
menores capacidades de incidencia, pero con independencia del grado de fortaleza de cada uno en la relación, puede haber, por ejemplo, en los de menor incidencia, capacidad reactiva, ¿no? Incluso episodios en donde sus acciones tácticas pueden trascender a estratégicas y de estratégicas pueden trascender a planificadas, ¿no? Este modelo es sencillo, es interesante, es muy bonito. A mí me lo parece también para generar ambientes de aprendizaje, cierta didáctica, para familiarizar en la observación de un estado de organización X por una primera observación y después irlo haciendo más denso, ¿no? Un cuerpo específicamente, el comportamiento de un escarabajo, ¿no? Que de un lado está lo que es más sólido, de otro lado, entre comillas, es lo que empieza a sufrir los efectos de la disipación, y luego como algún elemento puede ser valorativo, puede ser sujetos, puede ser material, ¿no? Trabaja con la información, la materia y energía, el efecto de lo que se mantiene y de lo que se va transformando, ¿no? Y es muy interesante cuando decía Carlos que era como postmoderno. Hay una parte de la posmodernidad que conecta con la sistémica de manera muy fuerte. Y entre esa posmodernidad han derivado incluso áreas de conocimiento parcialmente nuevas, como las semiologías, ¿no? Las hermenéuticas. Un ejemplo de estas hermenéuticas que se preocupan por esto, pues está en Ricoeur, ¿no? Estudiar el sí mismo como otro. ¿Qué es la identidad? ¿No? De alguna manera Ricoeur dice, la identidad es ese trabajo del sí mismo como otro, por decirlo así. En donde yo sé que yo soy yo, pero también sé que dejo de ser el que era. En términos físicos, ¿no? En términos de apariencia, pero incluso también en términos de valoraciones, de aprendizajes, de actitudes, disposiciones, ¿no? Un poco ese es lo que quiere describir Morán con ese esquema para efectos de caracterización y contextualización, pero digamos sobre la física, ¿no? Pues la física sí es esa misma, pero también está haciendo otra. La ciencia que nos enseñaron sí es esa, sí fue, pero también está haciendo otra, ¿no? Se está haciendo de otra manera. Y ahí hay unos retos muy importantes, tan importantes como para el psicólogo la depresión de alguien que no acepta su envejecimiento, como quien no acepta que su área de conocimiento requiere estar tocándose de pronto con otros entornos, con otros profesionales, o incluso generar autocrítica, ¿no? Yo creo que nos quedamos con eso. Ya este sermón último que di está bueno como para decir, terminamos. ¿Qué les parece si nos vemos en la otra sesión y vamos con las lecturas que corresponden, ¿no? Bien, pues les agradezco mucho. Me da mucho gusto verlos, conocerlos, que es nuestro primer contacto. Y nos estamos encontrando, ¿no? Ya actualicé las fechas, ya les mando eso. Y vamos revisando en el camino en estas 2 semanas lo que vayan colocando en el foro. Bien, muchas gracias. Gracias. Tengan bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego. A todos, un abrazo fraterno. Adiós. Gracias.